Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. En el lugar donde estés, me gustaría compartirte algunas reflexiones que hice en el marco de una charla que compartí con una colega educadora, ella, psicóloga. Eh, Ella abordó el tema de la ansiedad y el tema de la violencia intrafamiliar y a mí me pidieron que converse sobre eh, cómo fortalecer la convivencia pacífica en contextos de pandemia y a lo cual yo le agregué de la importancia también de pensar estos tiempos como oportunidades. Eh, bueno, compartirte algunas líneas, las tengo aquí anotado. Hace un ratito terminó la conferencia, hubieron mucha participación. Agradezco a todas las personas que estuvieron presentes, hicieron preguntas sumamente interesantes y sobre todo la invitación es como implicarnos también en esta necesaria reflexión de cuánto de lo que hacemos o dejamos de hacer se acerca o se aleja de aquello que ansiamos y anhelamos de vivir finalmente en contextos y espacios y en vínculos de mayor paz, ¿verdad? Entonces te invito a compartir conmigo este ratito eh, en donde te voy a compartir estas líneas, estas reflexiones. Y empezaba la conferencia diciendo que invocaba de alguna manera a Albert Einstein, uno de los grandes genios que tuvo la humanidad, y él decía que en tiempos de crisis la imaginación es más importante que el conocimiento. Y creo que en este proceso de imaginarnos, reinventarnos, buscar soluciones alternativas, cambiarnos, ver otros modelos de comportarnos, eh, repensar prácticas que ya no se ajustan a la realidad o que ya no obtienen la respuesta que estamos esperando, y eso implica también cuando hablamos de fortalecer o establecer formas de comunicarnos y resolver positivamente los conflictos, también hablamos de un desarrollo no solo profesional, sino también personal. Y en ese sentido yo invocaba también de alguna manera algunos datos que tenían que ver con la violencia, porque pensar en fortalecer la convivencia pacífica requiere también con urgencia mirar ni siquiera la contracara, es la antítesis de cualquier situación de comunicación pacífica, es la violencia. Y la violencia como una manera totalmente contraria y de una manera de atentar todo intento y forma de querer convivir de una manera pacífica. Eh, y entendiendo un poco también conceptualmente que la violencia, definido por la norma nacional, por la norma internacional en materia del derecho internacional de los derechos humanos, es toda acción, todo acto, toda situación que constriña, amedrente, coaccione, violente, eh, afecte el ejercicio eh, de la libertad en el sentido amplio de su expresión eh, y vulnere los derechos humanos de la persona o grupos de personas y genere como resultados daños en términos físicos, en términos psicológicos, eh, emocionales, sexuales, y que se puedan producir tanto en el ámbito privado como en el ámbito público o en ambos ámbitos, no son excluyentes. Y también que se pueda dar a través de cualquier medio, eh, entre ellos los medios telemáticos. Hoy por hoy la Ley de Protección Integral a la Mujer contra toda forma de violencia señala que los medios telemáticos, el uso de las redes sociales, el uso de cualquier tipo de dispositivo que sirva de plataforma para generar este tipo de acciones violentas, está también establecido y estipulado en la normativa nacional, apoyada por la norma internacional, y en este contexto de pandemia nos encontramos ante también esta situación de violencia como una pandemia antes de la pandemia del COVID-19. Y buscando datos me encontré, justamente es una información del día de hoy, con fuente en ONU Mujeres de las Naciones Unidas, que señala que son 90 países del mundo que se encuentran en situaciones de aislamiento físico obligatorio, en donde hay 4 millones de personas en todo el mundo que están manteniendo un refugio, un cuidado en sus casas, y que eso, como una medida de protección de nuestra salud, para que cuando esto termine nadie falte, pero a su vez se combinan en contextos en donde
genera incluso en espacios donde no hay un relacionamiento ni convivencia pacífica, sino que se dan situaciones y formas de convivir violenta, eso genera a su vez un peligro mortal. Y en este contexto, ONU Mujeres señala que las mujeres estamos dentro de ese grupo de mayor vulnerabilidad y compartimos esta situación de ser parte de la humanidad en donde estamos violentadas y que donde estamos también más expuestas a sufrir situaciones de violencia, y lo hacemos también y compartimos con este grupo de población que está dado por los niños, niñas, adolescentes, o sea, toda persona menor de 18 años de edad. Y en este contexto buscando también información actualizada sobre cuántos son los casos de niños, niñas que están sufriendo algún tipo de violencia en el contexto de la pandemia a nivel nacional. No encontré información actualizada. Sí llegué a una información de el 16 de agosto del 2019, hace pocos meses, ni siquiera hace un año, en donde el Ministerio Público señalaba que de 100 casos denunciados como hecho punible, 51 tenía como víctimas a niños, niñas y adolescentes, y que se registraban 14 casos por día, y la mitad de esos casos tenían que ver con respecto a violencia representada como abuso sexual. Y un dato no menor y no menos relevante es que el 85% de esos casos denunciados tenían o encontraban a la persona agresora, al victimario o victimaria, como una persona cercana al entorno de ese niño, niña, adolescente, entorno familiar, entorno social. Siempre es una persona cercana a sus vínculos, a sus afectos, ¿sí? Y eso es lo que preocupa. Y un poco traigo a colación estos datos y la urgencia de repensarnos como sociedad en otros modelos de comportamiento, y cuánto de esto que no aprendemos o no desarrollamos o no fortalecemos hará que sigan ocurriendo situaciones en donde la violencia sea una forma, entre comillas, naturalizada para resolver las diferencias y los conflictos entre las personas. Entonces la violencia es la antítesis de todo tipo de convivencia pacífica, porque anula el respeto, la consideración, la validación, la legitimidad y el respeto por la dignidad y los derechos humanos de la otra persona. En este sentido, también compartía en la conferencia algunos elementos conceptuales que también te quiero invitar a reflexionar conmigo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de actitudes frente al conflicto? Mecanismos de resolución de estos tipos de situaciones, la convivencia pacífica, y la pandemia como un vector que atraviesa estos elementos conceptuales, haciendo la distinción que la violencia no es un conflicto que deba resolverse ni por la negociación, ni por la mediación, ni por la conciliación, y requiere una intervención puntual por parte de las instancias jurisdiccionales y agotar todo lo necesario para proteger a la víctima o a las víctimas. Hecha esta distinción y esta diferencia, voy a hablar de los conflictos que sí pueden ser resueltos por las partes, que sí requieren también la posibilidad de que las personas elijan otras formas de sistemas de solución de conflictos que no implica la intervención de un juez o de una persona que va a imponer una decisión, sino muy por el contrario, que implica un empoderamiento por parte de el desarrollo de ciertas competencias de estas personas que se llaman técnicamente partes, que tienen una diferencia, pero que van gestionando sus conflictos de una manera pacífica, sin destruir el vínculo, sin destruir o amedrentar los derechos de la otra persona, y mucho menos utilizar la violencia como una manera de lograr lo que quiere, de manera unilateral o como parte de un vínculo tóxico que se ha acostumbrado a utilizar la violencia para relacionarse. El conflicto implica un choque de posiciones, intereses, pensamientos, sentimientos entre dos o más personas físicas o jurídicas que intentan imponer su razón. Todo conflicto, también desde los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, decimos los negociadores, los mediadores, es cuando lo viejo no termina de morir, o sea, esa zona de confort o lo que nosotros considerábamos como algo conocido, o los modos de funcionar y de relacionarnos, y lo bueno o lo nuevo, digamos, no termina de nacer, ¿sí? Entonces hay como
esa génesis de algo que se da entre lo viejo y lo nuevo, eso genera una situación de no definición, y yo lo suelo comparar con una bisagra que está en la puerta, que la puerta no se termina de abrir ni se termina de cerrar, y bueno, y el conflicto es eso, es esa situación que nos convoca para poder satisfacer cosas que no están siendo satisfechas o situaciones que no están siendo satisfechas, pero en un contexto que nos invita a repensar nuestros modelos y formas de llegar a un acuerdo a través de una comunicación que respete a ambas partes y no destruya el vínculo y no destruya la dignidad de la otra parte o de ninguna de ellas, ¿verdad? Entonces, como les invitaba a las personas que estaban en la conferencia, les invito también a pensar muy introspectivamente qué son para vos los conflictos. Cómo podés diferenciar aquellos conflictos en donde ya requiere otro tipo de intervención especializada, o sos el protagonista de poder también gestionar sus resoluciones. Así como los generaste, también podés resolverlos. Y mientras que vas pensando y reflexionando conmigo, paso al otro elemento conceptual que compartía también con los participantes, era cuáles son las actitudes y reacciones frente al conflicto que tenemos. Esas maneras dependerá de cómo hemos aprendido desde edades muy tempranas y que se han quedado arraigadas y naturalizadas en nuestros modos de comportarnos y entender de que de esa manera nosotros somos y resolvemos las situaciones que nos presentan. Y de cómo reaccionamos frente a esos conflictos. Entre esas actitudes puede existir el evadir, no tomo ninguna postura, no planteo ninguna posición, no señalo qué quiero ni qué no quiero. Puede ser competir, gana el más fuerte, el mejor, entre comillas, le gané, ¿verdad? Esto se da mucho en situaciones de competencia deportivas, por ejemplo. Y no solamente gana, sino que gana el mejor. Y el que perdió es porque es el peor, ¿verdad? En esa lógica del que ganó y el que perdió. El negar es muy parecido al evadir, pero dice aquí no pasa nada. Y él tiene una instancia más superior en términos de desarrollar ciertas competencias a nivel individual y también social colectivo con la otra parte, que ya implica un reconozco la validez y la presencia de la otra parte y nos necesitamos para colaborar y llegar a un punto en común que represente la satisfacción de esas posiciones, esas necesidades que no están siendo resueltas, por eso persiste el conflicto. Entonces, en ese sentido, las preguntas que también te hago es que te invito a pensar a cómo reaccionás frente a los conflictos. ¿Cómo es tu modo de responder ante los conflictos? ¿Cuál es tu patrón de comportamiento que asumís de manera repetitiva? ¿Reaccionaria? ¿Es tu modo de ser? ¿Es tu modo de funcionar? ¿Y tus emociones cómo las expresas? ¿Cómo administras? ¿Cómo administramos? ¿Cómo canalizamos los miedos, las frustraciones, las contradicciones? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelve? Porque todo eso influye en que persista el conflicto o que existan posibilidades para resolverlo. Y aquí entramos en los mecanismos como sistemas de resolución de conflictos. El más convencional sabemos del juicio, y ahí están las dos partes, la contraparte, inclusive narrativamente ya el nombre y la definición de la parte y la contraparte ya muestra de que es como una guerra que hay que ganar, ¿verdad? Y que gana el más fuerte, el que mejor se posicionó, etcétera, etcétera. Y el componente alternativo a este convencional, que más o menos de la década de los 70 empezaron a tener mucho auge, que son los medios alternativos de resolución de conflictos, pues son alternativos a lo convencional entendido como juicio. Y encontramos dentro de estos alternativos a la negociación, a la mediación, a la conciliación y al arbitraje. Estos mecanismos alternativos, entre ellos, sobre todo me quiero centrar
en la negociación, la mediación y algunos elementos compartidos también con la conciliación, se definen dentro de los que trabajamos los medios alternativos de resolución de conflicto, como negociación, como negociadores, como mediadores. Los definimos como autocompositivo. ¿Qué significa eso? Significa que ayuda a que las partes se empoderen y que surja de ellas mismas, acorde a lo que sienten, a lo que desean, dentro obviamente del marco de la ley, y que sean protagonistas de resolver, así como originaron el conflicto, puedan ser también responsables de gestionar posibilidades para resolver los mismos y que lleguen a acuerdos que realmente representen lo que necesitan. Y que también ese acuerdo represente posibilidades de fortalecer esa convivencia pacífica, porque es una promesa de cumplimiento a futuro. Establece unos puentes de comunicación y de relacionamiento con muchas expectativas y sobre todo la buena fe y la predisposición de que eso se va a cumplir también es un condimento necesario en estos procesos de gestionar autocompositivamente los conflictos. Y ayudan a gestionar positivamente los conflictos y llegar a una resolución pacífica de esas diferencias. Estos mecanismos, y entre ellos me voy a centrar en la negociación y la mediación un poco por mi práctica profesional, que utilizan varios recursos técnicos, comunicacionales, procedimentales, pero sin caer en tantos tecnicismos. Ellos permiten que se pueda llegar finalmente a un acuerdo, en el caso de llegar a un acuerdo, porque muchas veces el acuerdo se da durante el proceso de descongestión del conflicto y las partes ya señalan que el mismo transitar por la negociación o la mediación ya permitió resolver o desenredar ese nudo que es el conflicto. Entonces también te invito a preguntarte y a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué mecanismos de los que cité has utilizado a lo largo de tu vida? ¿Cuánto sabes de ellos y qué piensas de ellos? Quiero centrarme particularmente en algunos recursos o herramientas que utilizamos quienes trabajamos en la gestión alternativa de los conflictos y que están permitidos por la ley, como es la negociación y la mediación. Y utiliza básicamente el respeto y en esencial es garantizar la comunicación respetuosa entre las partes, la dignidad, el respeto de los derechos. Y bajo ninguna circunstancia la violencia se legitima ni se justifica bajo ninguna razón. Y entre estas herramientas me permito citar tres, que son la escucha activa, cuando hablamos de una escucha no solamente en términos biológicos, de escuchar con el oído como algo instintivo, sino más bien en un sentido más amplio de escuchar más allá de las palabras, escuchar desde los silencios, escuchar para comprender, no solo para responder o para acusar o responsabilizar, sino también es para entender qué siente la otra parte y qué posibilidades hay de poder también comprender desde su perspectiva y gerenciar algunas posibilidades de acuerdo. Escuchar como una doble vía en donde yo escucho no solamente para responder o para juzgar desde esa escucha o esa narrativa que existe en esas posibilidades de que yo digo, yo estoy escuchando no para entender, sino para termina de hablar o termina de comunicarse para acusar y violentar y generar situaciones que lo único que hacen es retrasar las posibilidades de que ese conflicto se abra las posibilidades de solución. Entonces es muy importante también entender cómo lo estoy transmitiendo, cómo escucho con todo mi sentir, más allá de no solamente lo que se dice, sino lo que no se dice. Y ahí entramos también a la empatía, que es otra de las habilidades que utilizamos como parte de la negociación colaborativa, la mediación en los diferentes ámbitos. La empatía es también una habilidad propia de la inteligencia emocional, entonces implica también un desarrollo personal. Creo que empieza con la vida, pero es exponencial, ¿verdad? La empatía implica la posibilidad de ponerse en el lugar de la otra persona, sintonizar, conectar con una mirada, con su mirada, o al menos intentar acercar esa mirada respetuosa frente a una postura, sus posiciones, sus intereses, sentimientos, miedos que la otra persona tenga. Me posibilita, me permite acercarme y me puede dar también posibilidades de entenderla aunque no esté de acuerdo. También ahí tenemos la asertividad como otra de las habilidades que utilizamos y
Aquí en el rol ya como mediadores utilizamos diferentes herramientas como parafraseo, preguntas y mucha escucha atenta y estar en presencia para generar esa asertividad. Que la asertividad implica saber decir sí cuando querés decir sí y no cuando querés decir no. Y implica fundamentar tus posturas, fundamentar tus deseos, fundamentar tus posiciones, pero sin dañar a la otra persona. Eso es muy importante porque es como un punto de equilibrio entre lo agresivo, aquel que daña, constriñe, culpa, impone, no le interesa para nada legitimar ni considerar a la otra parte, y por el otro lado, la actitud pasiva, que es la que consiente, la que justifica, la que inclusive cree que tiene la culpa, y es la que es sometida en esta relación tóxica en donde violenta y es violentado o viceversa. Entonces, entre ellas se encuentra, dentro también de otras habilidades que usamos, como les mencionaba, está algo que yo llamo la observación holística, que implica también un desarrollo personal, comunicacional, en donde miramos más allá, observamos y tratamos de comprender las circunstancias con una mirada desde lo constructivo, siempre desde lo constructivo y desde la responsabilidad también, que nos ayuda a ver cómo seguir avanzando, ¿verdad? Y ya para ir terminando, ahí traigo nuevamente el concepto que hoy señalaba en el título de mi ponencia: las oportunidades de cambio, las oportunidades / conflicto, pandemia y todo lo que viene con ella, ¿verdad? Porque esta circunstancia en algún momento va a terminar. Y entender también que la pandemia es parte de este proceso de aprendizaje y mirar un poco desde qué lugar lo observamos, ¿verdad? Si como un problema o como una posibilidad de resolución, ¿sí? Entonces, aquí traigo a otro maestro, a otro colega que se ha embanderado por la resolución de conflictos de manera no violenta, que es el maestro y colega Mahatma Gandhi, el grande, que él decía que debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. ¿Sí? Así de pausado lo digo, porque también me implico en esa responsabilidad, de que cuando hablamos de una convivencia pacífica, ¿verdad?, tendríamos que pensar primero qué es la convivencia y de cuánto de nuestras prácticas, nuestras acciones u omisiones contribuyen a ese cambio que queremos ver en una sociedad que parece que nos olvidamos de que también somos parte de ella. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la convivencia? Es mucho más que el vivir con. Establecer modos de relacionamiento que genera una dinámica de comprender y tener una postura frente a mi vínculo con las otras personas, cómo es una presencia, cómo es nuestra presencia y cómo es nuestra interacción con las demás personas. Y ahí, cuando le agregamos el apellido pacífica, ¿no?, es pensar esa convivencia pacífica como aquella revestida de una serie de atributos y habilidades donde primeramente debemos implicar nuestro respeto personal y cómo nos valoramos como personas. Hay como una fórmula que a mayor respeto personal, a mayor empatía intrapersonal, a mayor procesos introspectivos, asertivos, personales, mayor es la posibilidad de tejer puentes de respeto, de asertividad, de escucha atenta y respetuosa y de buscar soluciones que no dañen a los demás, porque mi nivel de empatía es tan alto que no me lo concibo en mí y tampoco puedo concebirme en mi relación con los demás. O sea que el desarrollo de resoluciones alternativas de conflicto, de pacificar los vínculos, necesariamente trae consigo una transformación personal. Y en este sentido también pensar que cuando hablamos de convivencia pacífica, negar la existencia de conflicto no es así. Los conflictos son parte de nuestras relaciones interpersonales. El problema no son los conflictos. Cuando estos conflictos escalan a un nivel de violencia es otra cosa, por eso hice esta distinción al inicio de la charla. Si no, hablamos de que cuando hablamos de que estamos en vínculo de dos o más personas, las potencialidades de posibilidades de que exista situaciones de diferencia de conflicto aumentan. Entonces, una convivencia pacífica no es una convivencia en donde no existe conflicto, sino por el contrario.
Es aquella convivencia pacífica que sabe gestionar adecuadamente los conflictos, en donde busca las mejores maneras para resolverlo, sin violentar a la otra persona, desde un diálogo verdadero, desde un diálogo validante, de un diálogo respetuoso, de un diálogo de escucha activa, con presencia de modos asertivos, donde el daño, la amenaza, el abuso y la violencia no es considerado bajo ningún modo una manera de gestionar o administrar, sino que muy por el contrario se busca humanizarse, humanizando y fortaleciendo los lazos y los vínculos personales, llámese en el ámbito familiar, laboral, social, en un nivel más extenso. Entonces, desde esa concepción, el conflicto, desde la mirada de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y quienes trabajamos en esta gestión de empoderar a las personas en resolver positivamente dentro de estos contextos y estas condiciones que les mencionaba, tiene que ser visto como una oportunidad para aprender, como una oportunidad para saber qué hemos aprendido y qué cosas hemos desaprendido también, qué cosas adquirimos, qué cosas hemos desarrollado, qué cosas nos hemos dado cuenta que necesitamos desarrollar, porque no es la manera ni la forma en gestionar esas diferencias. Y mientras que encontramos ese camino para llegar a las soluciones, nos damos cuenta que nos encontramos en nuestro proceso de propias transformaciones. Entonces, te invito ya a preguntarte también, ya para ir terminando, ¿cuántas veces te has transformado ante una situación de conflicto? Donde no endureciste el corazón, sino te transformaste en tus gestiones, de tener mayor sabiduría y mayor templanza a la hora de resolver situaciones. ¿Cuántas veces lo que considerabas que era algo imposible o que te iba a subsumir en una imposibilidad de seguir adelante, representó una oportunidad para seguir creciendo y avanzando en modelos y formas de resolver situaciones sin dañar ni dañarte? Finalmente, una gestión positiva de conflicto debe ser una respuesta aprendida. Naturalizar otros modos de resolver nuestras diferencias es una llamada a respetar nuestros vínculos, a fortalecer y por ende seguir ejerciendo y cuidando esas maneras de cuidar y cuidarnos en los modos de convivir desde una forma donde la violencia no debe ser tolerada, donde la violencia no debe ser aceptada, donde la violencia debe ser repudiada y denunciada. Y se debe aprender y reaprender formas de gestionar positivamente los conflictos. Debemos hacernos conscientes de nuestras posibilidades y desafíos, de nuestros modos de resolver y también de reaccionar frente a los conflictos. Y finalmente quiero terminar esta intervención y este compartir convocando a otro gran maestro que su formación no es psicológica, pero trabaja mucho el desarrollo personal. Su formación de origen es ser médico, cirujano del estómago, es el maestro Mario Alonso Puig, quien cita y menciona y dice: hay un gran potencial en ti y debes reconocerlo. A lo que me permito humildemente contribuir que ese potencial y ese reconocimiento personal es una invitación también para ponerlo al servicio de la paz y de una nueva humanidad en donde estamos todos y todas implicados en estas posibilidades de cambio que nos mejoren a todos y a todas. Muchas gracias por escucharme y si te es de utilidad, puedes compartir y gracias.